Recesión latente en Estados Unidos tras la suba del petróleo y la tasa de interés. Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes de esta semana tenemos una inflación récord nuevamente en Estados Unidos. El miércoles 16 es una fecha clave para que la Reserva Federal decida sobre cuánto sube la tasa de interés. El empeoramiento respecto a la guerra está generando grandes presiones inflacionarias. Los Emiratos Árabes intentarán presionar a la OPEC para aumentar la producción. Goldman Sachs pronostica que el oro debería valer $2.500 a fin de año. Y a la par proyecta un 35% de caída en el mercado americano. Las acciones tecnológicas chinas se desploman después que la SEC deslistara 5 acciones por no cumplir los estándares. Bitcoin podría alcanzar un rally tras los lineamientos políticos de Estados Unidos frente a los activos digitales. El Banco Central de Reserva peruano subió la tasa de referencia a 4%. El comportamiento de las principales bolsas mundiales en marzo continúa en negativo. El desempeño de la bolsa americana es bajista, perdiendo 3.4%, cerrando el S&P el viernes de la semana pasada en 4.204 puntos. Europa, por su parte, se contagia hacia la misma tendencia bajista, duplicando la pérdida en 6.02%. Asia, por su lado, es presionado a la baja por los deslizamientos de la SEC a diversas empresas chinas, perdiendo 5.91%. Y finalmente Latinoamérica, siendo el único mercado en terreno positivo, rinde 1% tras ser el mercado emergente productor de commodities. Los resultados de los datos económicos del calendario de la semana anterior destacamos los más importantes. Nóminas agrícolas de un resultado de 678 frente a 423 de lo previsto. ADP otorgó 301 empleos frente a 509. El índice del precio del consumidor subió 7.9% y el sentimiento del consumidor de Michigan 5.9 versus 6.4 que era lo esperado. Wall Street reanuda la caída del mercado accionario y terminó en números rojos cuando la inflación alcanzó un máximo de 4 décadas, lo que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal incremente la tasa de interés el miércoles de esta semana para evitar que la economía se sobrecaliente. Esta caída está reforzada con el indicador de sentimiento de mercado por debajo de lo esperado. Si bien el mercado espera que el Banco Central eleve la tasa objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos al concluir la reunión de la política monetaria este miércoles, los datos del IPC sugirieron que el FOM podría actuar más agresivamente para frenar la inflación el próximo año, como prometió el presidente Jerome Powell, pues no sorprendería que pueda subir la tasa 0.50 básicos este miércoles. La invasión rusa a Ucrania, que se inició el 24 de febrero, amenaza suministros de producción básicos claves, desde el petróleo, gas natural, hasta el aluminio, níquel, trigo y fertilizantes. Este efecto genera el mayor aumento de la inflación en una generación. El índice de Goldman, que mide las condiciones financieras globales, subió 100 puntos del jueves a 130 básicos ajustados antes de que empiece el conflicto de guerra. Interpretamos la gráfica y podemos observar cada vez que se generaron crisis en los mercados financieros, este indicador escaló exponencialmente, un escenario que se está repitiendo en la actualidad. El índice americano Standard & Poor's 500 se encuentra en un mercado bajista, frente al escenario de guerra entre Rusia y Ucrania y los problemas inflacionarios que debe repercutir en una política monetaria futurista contractiva frente a la Reserva Federal, que pondría en riesgo un ingreso de recesión en la economía norteamericana. Los analistas del banco principal Goldman Sachs ven ahora un riesgo de que Estados Unidos entre en recesión durante el próximo año. Si observamos la historia y el gráfico, podemos identificar el rally actual desde el 2008 como uno de los más grandes y largos de la historia, con un rendimiento superior del 400%, muy similar al de los años 90 con el inicio de la tecnología e el Internet.
Lo importante a destacar es que posterior a ello, el mercado ingresa a un ciclo correctivo de un rango de 40 a 50% de contracción. Adicional a ello, dentro de la década de los años 30 en promedio, un mercado alcista tiene 53 meses de duración con un retorno promedio de 158%. El mercado bajista tiene una duración de 20 meses de contracción y 37% de corrección. Lo que aún desde escenarios actuales tendríamos 17 meses de bajistas y 25% de tiempo y precio en el ciclo correctivo en el cual recién está ingresando el mercado americano. Otra variable que refuerza la tesis son los altos precios del petróleo. La evidencia empírica muestra que las recesiones se producen poco después de que los valores del precio del petróleo alcanzan máximos históricos. Los precios elevados generan inflación importada a Estados Unidos y la Reserva Federal tendría que ser más agresiva para poder controlar esta inflación global, lo que en definitiva generaría un crash del mercado americano. Un dato muy importante nos otorga CM Group, el cual nos confirma de que la probabilidad que suba en la tasa 0.25% este miércoles es de 95%. Por lo cual el mercado ya descontó esa noticia. Lo que generaría una sorpresa es una tasa o una suba de tasa de 0.50 o superior. Adicionalmente, el próximo 18 de marzo se produce el primer vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones del año, lo que se conoce como la cuádruple hora bruja o Freaky Friday. El comportamiento de los mercados suele ser similar, con subidas antes del vencimiento, situación que podemos aprovechar para buscar compras que nos den puntos a nuestra inversión antes de colocarnos en posiciones vendidas. Una vez que entre ya el nuevo vencimiento, se generará una gran caída de la bolsa de valores. Podemos observar el comportamiento del Standard & Poor's negativo en marzo, tal cual como proyectamos a inicios de año en los primeros videos de Gestión y Bolsa. Detectamos como un punto determinante el mínimo que alcanzó el mercado en febrero en la zona de 4.124 puntos. Claramente es una zona técnica de alta confianza, la cual, de quebrar a la baja, el mercado americano tendría espacio suficiente para venir a la zona de 3.800 puntos y finalmente la zona de 3.250 puntos, lo que generaría una caída de 20% adicional de los precios actuales, tal como mencionamos en todo el video en base a los fundamentos de Gestión y Bolsa. Si analizamos los osciladores técnicos, podemos observar de que aún existe tramo por continuar cayendo en los osciladores, lo cual nos demuestra de que el ciclo correctivo o el bear market no ha finalizado, sino que aún tiene espacio por seguir corrigiendo. Tanto el RSI como el MACD nos indican de que todavía la bolsa se encuentra en zona de sobrevaloración, por lo cual debería seguir corrigiendo el S&P para poder regular ambos indicadores en la zona de sobreventa, lo cual en ese momentum, cuando el S&P valga 3.250, será una oportunidad de compra. Si vamos hacia el corto plazo, podemos observar de que el comportamiento sigue altamente volátil y esta zona de 4.130 ha sido respetada en dos oportunidades por el mercado sin poder perforar a la baja y teniendo rebotes importantes de esa zona. Claramente el mercado trata y genera esta confusión para que el inversionista piense que esta es una corrección para nuevos máximos, escenario que ya lo hemos desmentido en distintos videos de Gestión y Bolsa, visión que no compartimos y descartamos por completo que el mercado vaya a nuevos máximos, sino todo lo contrario. Estamos muy atentos a que el mercado rompa los mínimos del mes pasado para que tenga la fuerza suficiente para alcanzar los precios de 3.800 y 3.200 respectivamente. Desde el patrón técnico podemos analizar que esta cuña formada desde el piso del COVID hasta el 1 de enero ha sido realizada en 5 movimientos, siendo la onda 3 la más larga y el objetivo de la cuña en la zona de 3.200 puntos. Objetivo que debería tener en este desarrollo de onda 3 y que debería ser muy similar al tamaño de esta onda 3 realizada en el ciclo expansivo, por lo cual proyectamos que el fin de la onda 3 de esta onda que ya inició
debería finalizar en la zona de 3.400, 3.200 puntos S&P aproximadamente desde una perspectiva logarítmica. En definitiva, y para cerrar la conclusión, recomendamos a todos los inversionistas tener cash, no estar largos en bolsa de valores americana, ya por los riesgos mencionados en el video, tanto fundamentales como técnicos, lo cual en definitiva detectamos un gran momento para comprar bolsa americana cuando llega a los valores de 3.200 puntos. La bolsa rusa continúa desplomándose tras los conflictos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El ETF de la bolsa rusa ha perdido más del 90% de sus máximos alcanzados este año y ha perdido 86% exclusivamente en marzo, cuando inició todos los conflictos de guerra. El rublo, por su parte, se ha depreciado y está en mínimos históricos, lo que en definitiva detectamos como una gran oportunidad hacia el mediano plazo, una vez terminen todas las tensiones de guerra. Rusia ya había adelantado que las sanciones de Occidente y Europa eran una declaración de guerra económica. En respuesta, el gobierno de Vladimir Putin ha prohibido las exportaciones a una lista de 200 productos, por lo menos hasta finales de año. La suspensión contempla equipos de telecomunicaciones, material médico, vehículos, productos eléctricos, otros productos forestales como la madera, agrícolas como el trigo, la cebada, el maíz y el centeno. Además, como respuesta a la salida de empresas del territorio ruso, Vladimir Putin amenazó ayer con aprobar una ley para nacionalizar los activos de empresas extranjeras que se hayan ido del país. En las últimas informaciones, el presidente Vladimir Putin ha declarado que las últimas negociaciones con Ucrania parecen haber arrojado resultados positivos para lograr el cese de las hostilidades, al tiempo que ha restado importancia a las sanciones económicas impuestas contra el país por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados, a las que ha descrito como una oportunidad para desarrollar un sistema de autosuficiencia. La bolsa china se ha visto muy afectada tras este conflicto de guerra, siendo Rusia uno de sus principales aliados estratégicos. La bolsa china pierde 25% en marzo y pierde más del 50% de los máximos alcanzados en 2021. Esta semana hemos tenido caídas muy importantes de las principales empresas Baidu y Alibaba, con caídas superiores al 12%. Las acciones tecnológicas chinas se han desplomado después de que el regulador estadounidense nombrara 5 empresas chinas que podrían ser eliminadas de los mercados bursátiles americanos por no cumplir con los requisitos de auditoría. Los nombres citados por la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos el jueves de la semana pasada fueron la empresa Yung China Holding, la empresa de tecnología ACM Research, el grupo biotecnología BeiGene, la empresa de laboratorios Saila, así como la empresa farmacéutica Hashmed. Pero las acciones de las grandes tecnologías también cayeron, porque a los inversionistas les preocupa que se agregue más empresas a la lista del regulador americano. Alibaba cayó más del 5% el viernes en la bolsa de Hong Kong y sus acciones que cotizaron en Estados Unidos perdieron 7.9%. En el caso de JD, se desplomó 11% en Hong Kong tras cerrar la bolsa en Estados Unidos 16%. Baidu bajó 5% en Hong Kong luego que en Estados Unidos pierda 6.3%. Las empresas citadas por la SEC el jueves son las primeras, entre las que aproximadamente 270 empresas chinas podrían ser eliminadas de la Bolsa de Valores de Nueva York o del Nasdaq por no cumplir con la ley. Según los analistas del Citi, en un informe de investigación del viernes de la semana pasada, existen preocupaciones que se incluyan más empresas en la lista y que exista una deslistación de las principales acciones chinas de la bolsa americana. En conclusión, como lo anunciamos desde el primer video de gestión de bolsa, el mercado americano está iniciando un bear market o mercado bajista, el cual se encuentra en la primera fase, que es la fase de incertidumbre y duda frente a los fundamentals y técnicas. En definitiva, proyectamos de que la caída y la corrección del progreso americano continuará en un rango de 20% de los precios actuales, alcanzando la zona de 3.800 del S&P. Bajo las circunstancias actuales que se encuentra Estados Unidos, lo recibimos como un jaque mate,
en el cual en definitiva Rusia, al generar este recorte de producción del petróleo y generar la suba a $130 por barril, está generando una inflación global en la cual lo único que está generando es mayor presión hacia la Reserva Federal para subir las tasas de interés, lo cual en definitiva, el miércoles que tengamos la reunión de la FOM, estamos convencidos de que la tasa va a subir 0,25% si es que no tenemos ninguna sorpresa de 0,50 o 0,75 desde la perspectiva de la Reserva Federal. Por lo cual estamos totalmente enfocados a que a continuación, los próximos meses, el mercado bajista continuará en Estados Unidos. La bolsa peruana continúa en terreno positivo. La bolsa peruana rinde 7,3% en lo que va de marzo, alcanzando máximos de $36,82 el EPU. Respecto al tipo de cambio, continúa fortaleciéndose frente al dólar, volviendo a los mínimos de 3,70, perdiendo en lo que va de marzo 1,92% el tipo de cambio. Queremos compartir con ustedes un evento que hicimos con la Bolsa de Valores de Lima el día 21 de diciembre del año pasado, en donde destacamos claramente la oportunidad que se generaba en la bolsa peruana tras la crisis política, pandémica que se vivía en ese escenario. A continuación, el video. Acciones de Luz del Sur trepan 41% ante Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada con resultados positivos. Bolsa de Valores de Lima cerró en verde con récords en principales. Bolsa de Valores de Lima trepa 4.5%. Bolsa de Valores de Lima cierra con todos sus indicadores en verde. Moneda peruana sube a su mejor nivel desde mayo del rally de Santa Claus, finaliza con ganancias. La calificadora de riesgo Bloomberg analiza el riesgo de las economías mundiales. Nos ha puesto, pese a todo pronóstico para algunos, como el país mejor calificado de toda Latinoamérica. Estamos a la cabeza pese a toda la turbulencia. Me acompaña Washington Globo. Movimiento por el cual y escenario proyectado que damos, que cuando se calmen las aguas en la incertidumbre política y se generen consensos respecto a los partidos políticos, vamos a tener un rally en la bolsa peruana y estas empresas que hemos mencionado van a tener un triple rally, van a tener una exponenciación en el precio tan alto y tan grande que en definitiva los detectamos como grandes oportunidades de inversión hacia el próximo año 2022. Nuestra tesis, en definitiva, es que actualmente puedes comprar estas empresas que han dado este 130% de retorno. Buenaventura nos encanta en los precios actuales, nosotros siempre hemos sido pro mineras. A continuación vemos a Luz del Sur en definitiva 20 años de suba a la acción. Creemos que es una oportunidad de compra también claramente. Y Alicor fueron las favoritas y las que mejor rindieron en el gobierno. Credicorp, creemos que es una oportunidad de compra también claramente. En el caso de Volcán es otra de nuestras favoritas, en definitiva el rally que hizo Volcán este año. Y Casagrande está 23% abajo de sus máximos, por lo cual es una buena oportunidad de compra si es que deseas posicionarte en la bolsa peruana. Y estas empresas que hemos mencionado van a tener un triple rally, van a tener una exponenciación en el precio.
El Producto Bruto Interno del Perú, a pesar de la prolongada tensión política y los golpes externos como la inflación, el conflicto entre Rusia y Ucrania lograría crecer por encima del 3% para este año, según Credit Corp Capital. Respecto a la política monetaria, podemos observar que el BCR continuó subiendo la tasa de interés de referencia a 4%, 50 puntos básicos más que la tasa previa. El banco informó que tuvo esa consideración para el alza de tasas, ya que la inflación de 12 meses se ubicó en 6.15% en febrero, porcentaje por encima del rango meta que tiene como objetivo el Banco Central de Reserva. Se espera que la tasa de interés de referencia del BCR se ubique este año entre 4.5% a 4.75%, si se incorpora el escenario más crudo de la situación internacional. El sol peruano ha empezado un proceso depreciativo luego de conocerse los nuevos datos de inflación de Estados Unidos, lo que aumentaría la tasa de referencia más agresiva por parte de la Reserva Federal. En definitiva, detectamos que la depreciación del tipo de cambio se ha generado por un alza de tasa de interés del Banco Central de Reserva. Sin embargo, creemos que tenemos una fuerza escondida en el dólar que todavía vamos a verla a fin cuando la Reserva empiece a subir las tasas, lo cual en definitiva fortalecería el dólar y generaría una suba del tipo de cambio a la zona de 4 puntos nuevamente. Analizaremos la Bolsa de Lima a través del EPU. Claramente podemos detectar que la bolsa peruana ha continuado el rally a la zona máxima de extrapolación de 37 dólares. Esta suba que ha realizado la bolsa peruana ha confirmado un movimiento encuñado, el cual nos confirma de que el ciclo expansivo ha terminado. Esta vela roja que se forma de manera semanal nos confirma que el mercado peruano estaría... De nuevo, no me gustó, Carlos, repetimos, grabando Perú. Analizamos la bolsa peruana a través del EPU. En definitiva, podemos observar que el rally de la bolsa peruana ha continuado a la zona máxima de extrapolación de 37 dólares. Sin embargo, esta vela roja semanal nos confirma a través de un engulfing que los vendedores tienen mayor capacidad y debería generarse una corrección ligera a la zona de 31 dólares e incluso 30 dólares para el EPU. Esto lo identificamos a través de un pullback a la zona del canal que nos daría la zona de 32, y si la corrección es más profunda debería venir al 61.8 de toda la suba a la zona de 28-29 dólares. En definitiva, esta visión está altamente correlacionada con lo que vaya a suceder con los metales, tanto en la fuerza impulsiva de factor de riesgo a través de Rusia como el factor negativo en caso de que suba la tasa de interés a un porcentaje de mayor envergadura del que el mercado está esperando. Desde la perspectiva técnica, nosotros detectamos esta cuña que habíamos mencionado, el cual, de confirmarse, debería el EPU tener una corrección profunda a la zona de 30 dólares. Esto debería confirmarse solo si el EPU perfora la zona de 34 dólares a la baja, lo que confirmaría bajas adicionales a la zona de 28-29 dólares como potencial y para generar una gran oportunidad de compra de la bolsa peruana para los próximos años hacia el máximo de 55 dólares el EPU. Respecto al tipo de cambio, podemos interpretar la corrección como un movimiento contratendencial del impulso, finalizando el proceso correctivo en la zona actual entre el 50% Fibonacci y el 61% Fibonacci de todo lo que fue la extensión de onda 3. Claramente el mercado tiene un soporte importante en la zona de 3.71, creemos que esto debería haber ya finalizado y se confirmará cuando el mercado perfore los máximos de 3.78, lo cual le daría fuerza al mercado para ir nuevamente a la zona de 4.10 como objetivo 1 y 4.45, 4.50 como objetivo 2. Para nosotros es muy importante cómo se desarrolle el efecto de la Reserva Federal, ya que un aumento agresivo de las tasas de interés por parte de la Fed generaría una presión y un fortalecimiento del dólar a nivel mundial, lo que va a impactar en las monedas latinoamericanas y generaría este bull market que estamos mencionando. Puntos importantes: para confirmar el mercado alcista, el tipo de cambio debería situarse por encima de los 3.92, y en caso que el mercado perfore a la baja la zona de 3.60, 3.53, el mercado estaría confirmando el fin de la suba, el techo acá del tipo de cambio, y
un ciclo muy fuerte del sol hacia la baja para generar una caída nuevamente a la zona de 3.10, 3 soles, escenario que no vemos probable, pero que técnicamente puede suceder. Las materias primas siguen siendo las más beneficiadas tras la coyuntura actual y los conflictos de guerra entre Rusia y Ucrania. El comportamiento en marzo es positivo, siendo el activo con mayor rendimiento el petróleo, generando 14.2% desde los $95 a los $109. Cabe resaltar que el crudo alcanzó nuevos máximos de $130 con las amenazas en los recortes de producción de Rusia. Por su parte, el oro continúa el rally cerrando en $1.988, generando un retorno de 4.2%. Finalmente, el cobre genera un retorno de 2.4%. El mercado del petróleo ha crecido increíblemente, con pocos productores dispuestos o capaces de reemplazar los barriles rusos prohibidos por Estados Unidos y rechazados por otros. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos podría estar viniendo al rescate. El embajador de los Emiratos Árabes en Washington, Youssef Al-Tobai, le dijo a CNN el miércoles de la semana pasada que el país quiere aumentar la producción de petróleo y alentará al cártel de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEC, para aumentar el suministro. Los comentarios de Al-Tobai hicieron que los precios del petróleo cayeran muy fuerte. El petróleo estadounidense cayó 12% a menos de $109 y el crudo, el referencia mundial en el Brent, cayó 13% a $111, siendo así la caída más pronunciada en casi 2 años del petróleo. Si los Emiratos Árabes Unidos convencen a sus socios para que abran los grifos, marcaría un cambio radical para el cártel, que en su reunión de la semana pasada con productores aliados, un grupo conocido como la OPEP acordó seguir con un plan de agregar gradualmente el petróleo al mercado, desafiando la presión de las economías desarrolladas para hacer más bajar los precios del petróleo. Los precios del oro han subido casi 18% hasta ahora en el año calendario 2022, alrededor de $2.050 por onza entre el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y aún hay más margen en los próximos meses. Los analistas de Goldman Sachs esperan que los precios aumenten otro 25% a la zona de $2.500 para fines de año. A principios de año, Goldman Sachs elevó su pronóstico en el precio del oro a 12 meses, proyectándolo en $2.150 la onza, considerando que existía una desaceleración. Como hemos mencionado anteriormente en videos de gestión y bolsa, la estructura técnica que genera el oro desde los patrones de alta confianza es de mucha... No me gustó, loco. Grabamos de nuevo, Carlos, ¿sí? Como hemos mencionado en videos anteriores de gestión y bolsa, el patrón técnico que ha generado el oro como triángulo en desarrollo de onda 4 dentro del sistema Elliott Wave es un patrón de alta confianza para pensar que el objetivo de 2500 va a realizarse definitivamente. Estas velas rojas o esta volatilidad que va a existir dentro del proceso alcista es parte de las correcciones internas que debe hacer el mercado para ir hacia nuevos máximos, ya que el mercado va a realizar un movimiento escalonado hacia la zona de 2500. Mucha atención con los traders, ya que esta volatilidad puede ser perjudiciosa para muchos. Sin embargo, para un inversionista de largo plazo, al final es esperar el objetivo. Técnicamente el mercado tiene fuerza y órdenes muy importantes en los máximos que, de ser perforadas al alza, debería generarse nuevos máximos adicionales a la zona de 2300 detectadas bajo nuestros ángulos. En definitiva, detectamos que el objetivo post-triángulo debería llegar a la zona de 1500, es una zona que hemos mencionado a lo largo del año pasado, y seguimos con alta confianza bajo este patrón y esta misma dirección. A pesar de que tengamos subas de tasa de interés, ya hemos demostrado en videos anteriores la correlación del oro frente a la suba de la tasa y que el oro puede seguir subiendo tras sigan subiendo las tasas de interés. En el caso del petróleo, detectamos el desarrollo de la onda 5 dentro de este proceso de guerra típico de noticias. Sin embargo, esta corrección que ha habido a la zona de 98, bajo nuestra lectura, es una onda interna dentro de esta onda final expansiva, por lo cual a todo inversionista que detecte el petróleo como una oportunidad le recomendamos compra estos precios, ya que el petróleo tiene la fuerza y el argumento para venir a la zona de $150 como objetivo 1 y $180 como objetivo 2, siendo la zona de 98 una buena oportunidad de compra táctica
para poder obtener un beneficio futuro hacia los próximos años. La elevada inflación y el miedo a la espera de subida de tasas de interés de la Fed y la explosión de los precios de las materias primas son las posibles razones de la reciente caída del Bitcoin por debajo de los $40.000. No obstante, la incapacidad del Bitcoin para ofrecer una cobertura contra la actual volatilidad del mercado también generó dudas sobre su estado de refugio seguro, con su coeficiente de correlación con el Nasdaq Composite alcanzando el 0.87. Por un lado, el potencial del Bitcoin para continuar su declive sigue siendo alto en medio del empeoramiento del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y las perspectivas de los aumentos más altos en tasas para marzo. Sin embargo, algunos indicadores técnicos y on-chain muestran una tendencia alcista en plazos más bajos, los que sugieren un posible repunte a los precios de $60.000 en los próximos meses. Cabe resaltar que esta visión la compartimos, sin embargo, creemos de que antes de tener ese rally, el mercado de criptomonedas tendrá una caída a la zona de 20.000 para hacer la oportunidad de compra. Podemos observar en la gráfica la volatilidad y la gran incertidumbre que tiene hoy la criptomoneda principal, lateralizando desde los máximos de 45.000 puntos a los mínimos de 35.000 puntos. Claramente, si vamos a un escenario diario, el Bitcoin realiza un patrón triangular. Todo patrón triangular nos marca la continuidad de una tendencia principal, por lo cual, si identificamos cuál es la tendencia principal del Bitcoin, es sin duda bajista. Lo que estaría generando actualmente es una lateralización para que el mercado termine de definir a la baja tras todas las noticias de la guerra y de la inflación de Estados Unidos, generando una nueva oportunidad de compra hacia la criptomoneda en la zona de 29.000, 25.000 es nuestra zona favorita para nuevamente ponernos largos en criptomonedas. Esta visión se va a confirmar si es que el Bitcoin rompe la zona de 37.500 y más aún si rompe la zona de 35.000. Creemos que si el Bitcoin rompe esos precios, definitivamente va hacia la baja e incluso pudiendo tocar la zona de 20.000. Caso contrario, si el Bitcoin rompe los máximos de 45.000, el patrón bajista estaría negado y dando la oportunidad al Bitcoin de recuperar fuerza a la zona de 57.000, 60.000 puntos, lo cual en definitiva lo vemos poco probable. Dentro de las noticias más importantes de esta semana, tenemos ventas detallistas, miércoles 16, decisión de la tasa de interés, miércoles 16, jueves 24, bienes durables. Los invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, blog de gestión y canal de Telegram. Esperamos que este video sea de guía y ayuda para todos ustedes. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.